Estamos al aire. Ya. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Tecito Metodológico 6. Ahora tengo que usar dos manitos para decir que llegamos. Hashtag inclusión. Muy bien. Tenemos un juego. Cada vez que yo digo inclusión, tienen que tomar un sorbito de té. Té. ¿Ya? Ya. Pero eso. Cada vez que yo diga inclusión, tienen que tomar. Eso, aprovechen ahora de empezar a dar su nombre y generación para los registros de asistencia, ¿ya? Hoy nos acompaña en Tecito Metodológico 6, rompimos la barrera de los 5 capítulos, Javier Torres Vallejo, amigo, una de las personas de las que yo he aprendido mucho sobre metodología y análisis de datos cuantitativos también, uno de mis referentes, así como cuando no sé hacer algo, le pregunto, y parece que es viceversa, porque a veces nos preguntamos cosas mutuamente. Nada, pues Javier es un amigo muy querido, muy seco también, así que por eso también la idea de invitarlo a este espacio, el Tecito Metodológico, y que nos pueda contar un poco de su historia, trayectoria, saberes y haceres con la metodología. Así que, Javier, preséntate tú, pues, para que la gente te conozca desde tu propio discurso. Ya, pues. Hola a todos, yo soy Javier. Ya hace cuántos años nos conocemos, Boris, hace harto ya, pues. ¿Como 5, 6? Como 5 o 6 años más o menos. Sí. Sí. Sí, pues como el 2014. Entramos Claro. al doctorado. 6 claro. años, sí. Sí, 6 años. Como pasa el tiempo. Bueno, con Boris nos conocimos en el doctorado, como compañeros de ahí. Él ya defendió hace como 4 años su tesis. Yo ahora la voy a defender el próximo lunes. Así que, de hecho, los que estaban antes, de eso estamos hablando, como de la ansia antes de defender una cuestión así. Yo de profesión soy psicólogo educacional, siempre he trabajado desde el lado de la educación, eso es lo que más me gusta, más que nada de la educación, también desde la psicología infanto-juvenil. Yo inicialmente, cuando yo estudié en LUSACH, hice mi práctica en una fundación. Entonces ahí empecé a trabajar desde el punto de vista de la prevención del delito. Entonces me empecé a meter con lados de criminología, prevención en general. Entonces ahí fue bueno porque empecé a conocer todo este mundo de las políticas públicas relacionadas con seguridad, sobre intervención social, intervención psicosocial más bien. Entonces me tocó trabajar mucho con municipios, con escuelas, desde escuelas, como relacionándome desde todos los ámbitos de la escuela, desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista del gobierno, en la escuela también. Formé parte de equipo convivencia, cuando no se llamaba convivencia escolar aún. Ya. Eso es como los que éramos como las contrapartes del equipo PIE, pero cuando se sabía que el psicólogo educacional hacía algo que no era clínica, pero como que hacía algo. ¿Qué es lo que hacía? Oye, no sé. ¿Ah? Ya. Yo siempre parto con esta pregunta, pero ya. Porque tú actualmente estás como dedicado dentro de tus tareas, más que nada vinculado a temas de investigación, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu primer contacto con la metodología de la investigación? ¿Cuál dirías que es como tu primer contacto significativo con la investigación? Cuando estaba en la USACH en segundo de universidad, tuve esta asignatura que se llama Metodología de la Investigación. Ya. Bueno, en realidad fue la segunda, porque la primera la tuve en primer año y no me gustó, para nada. Porque ahí era mucho hipótesis nula, hipótesis alterna, diseños experimentales que nunca en la vida después supe cómo implementarlo y que usé, en verdad. Pero no tenemos las condiciones para usar estudios experimentales. Después, en metodología 2 empezamos a ver todo lo que tenía que ver con construcción de instrumentos, más como por el lado de psicometría y análisis de datos. Ya. Entonces ahí fue donde me empezó a gustar.
empezó a gustar ese tema de análisis de datos, de empezar a analizar pruebas psicológicas, pero no pruebas psicológicas entendidas como los test tradicionales, como Rorschach, o Ni, eso, ni los de, ni los de selección de personal, que hoy por hoy acaparan las pruebas psicológicas también. sí, verdad, se me olvidó, eso los tengo fuera del mapa, por eso no los menciono. Sí, esta gente como que orga. Ya. Pero Sí, bueno, quienes ya han tenido clases conmigo saben que hay cierto reparo con lo con organizacional. los Pero bueno, organizaciones. Y estoy de acuerdo contigo. muy bien. Por eso somos amigos y nos hablamos. Y no hablamos. Oye, ya, y entonces segundo año empecé con esto. ¿Y te tocó durante tu formación, ponte tú en pregrado, trabajar o vincularte con investigaciones, con proyectos? Porque los USACH tiene como harta cosa andando de repente. Sí, pues, tiene harto proyecto. Ahí fue que me empezó a gustar y empecé a hacer ayudantía de esa asignatura. Y después de la siguiente, que ya era análisis de pruebas psicológicas, eso ya era psicometría. Ya, En ese tiempo se llamaba psicometría, ahora es análisis de pruebas psicológicas. Entonces me tocó ser ayudante de esas dos asignaturas. Entonces empecé a ya, meterme mucho en análisis de datos. Y en eso también en proyectos de investigación, por ejemplo, los fondesit de profesores que habían en ese tiempo el USACH, ya. en ese tiempo lo cuento como si fuera hace harto tiempo, pero en realidad sí, era harto tiempo. Era harto tiempo. Cuando yo era joven. ¿Ya? Hace como, no más de 10 años. Eh, claro, pues no todos eran doctores, entonces no todos tenían proyectos fondesit. Ya. Ahora, ahora encontrar un no doctor en una escuela de psicología es como raro. Sí, pues es como la exigencia, Sí, tener doctorado para hacer clase. mm, Sí, pues. allá. Oye, ya, y ahí, ¿cuál dirías tú que fue como el proyecto que te gustó más, como que te movió más? Mira, cuando estaba en el pregrado, en realidad ninguno como que me llamaba mucho la atención. Ahí lo que hacía era, más que nada, no me vinculaban directamente a un proyecto, sino que me pedían hacer análisis de datos sueltos. De Ah, hecho, me daba risa porque yo ni siquiera empezaba la tesis de pregrado y el profe al que yo le hacía ayudantía me pedía que lo ayudara a guiar tesis bueno, no a guiar tesis, sino que hacerle los análisis y darle recomendaciones de los análisis a sus estudiantes de magíster, de la central, de la Universidad Central. Entonces ahí me empecé a meter más. Y así después de ya, seco. Así de seco, Javier, para que lo sepan, que se no, sepa. yo creo que era más que nada porque eh, el- la gente en general, no sé actualmente, pero porque me he desarrollado en otros ámbitos ahora, pero actualmente como que o antes no les interesaba tanto el análisis de datos, estaba como súper mal valorado. Ya. O sea, se sabía que había gente que hacía eso, pero no sé si lo veían como prioridad, porque, no sé, pues el ponerse a sacar unas medias y ponerlo en formato APA, al menos yo nunca lo vi como algo demasiado complicado, de hecho es como el análisis básico que uno hace. Mm, Entonces, el proyecto que más me gustó a mí fue después cuando hice la tesis cuando le hice la tesis del pregrado, la hice en mi práctica. Ahí lo que me habían ya. pedido, ahí me guiaron, me supervisaron la práctica el Jorge Varela, no sé, tú lo ubicáis para ese Jorge, Me suena caleta el Jorge Valera. que está en la Universidad del Desarrollo y él trabaja el tema de violencia escolar. ¿Ya? Ah, por ahí me suena entonces, ¿ya? Sí, pues él es bien amigo de Christian Berger, a lo mejor por ahí también lo había escuchado. Ah, probablemente. ¿Ya? Entonces yo hice la práctica con él y él lo que quería era validar una encuesta, mira, por eso fue como a nivel de la práctica, porque yo hacía las asignaturas de psicometría y ya estaba metido como en temas de ese tipo. ¿Ya? Entonces había que validar una encuesta gringa acá en Chile, ¿Ya? que era un ¿Ya? programa que se llama Communities That Care, que es un programa que sigue la misma lógica de los programas de intervención psicosocial que al menos intentamos hacer acá en Chile, que es la etapa de sensibilización, el diagnóstico, la ¿Ya? toma de decisión a partir de la evidencia y después
la intervención o más que la intervención es como la activación de redes. Ya, Entonces la idea era como activar todo el sistema. De hecho, esa fue mi tesis de pregrado, la validación del test, que era un test de 480 preguntas. O sea, de hecho todavía no sé cómo los estudiantes me permitieron aplicarle una cuestión así. y esto iba dirigido a los estudiantes del colegio. De séptimo a cuarto medio. En 480 preguntas. Más preguntas que el MMPI. Sí, pues. Oh, No ya, sé, era horrible. Me acuerdo que ahí empecé a hacer todo desde cero, desde conseguir gente para que me tradujera las cosas. Después cuando ya estaban los cuestionarios, eh, ahí de la fundación donde yo lo hacía, me sacaron todas las fotocopias, entonces yo tenía que estar corcheteando todo, eran 24, 12. Eran 24, por ambos lados eran 12 hojas. ya. Entonces, compaginando las cuestiones, corcheteando, al final fueron como 870 cuestionarios. Esto es mucho antes de los formularios de Google, po. Sí, ahí no existían los formularios de Google. No, así hacíamos las cosas en la prehistoria, cabres. Sí, a Sí, mano, compaginando, corcheteando. sí, por lo menos 2 hectáreas del Amazonas son culpa nuestra. Sí, Pero bueno, ya, no, terrible. De hecho, todavía tengo las encuestas por ahí guardadas. está Que no, bien. Yo tengo las de mi tesis de magíster. ¿Ya? no sé cuánto tiempo se tienen que guardar, Se supone que pero 10 años. ya. Ya. Ya, pues, ¿y? Bueno, sí. La cosa es que me acuerdo que tenía que ir con cajas de cuestionarios a los colegios, quedarme ahí, aplicar, bueno, aparte de eso, hacer todo el contacto, porque todo lo hice yo. Mm, Ahí fue como mm. aprendí a hacer como una investigación desde cero, porque tenía que seleccionar los colegios, tener un criterio para seleccionar los colegios, llamar que te corten, llamar que te corten, llamar que te insulten, Sí, después pues, coordinar una hora, después ir. Fue solamente en la región metropolitana, sí, fueron 15 colegios ya, que tuve que ir. Pero ahí ya. hicimos eh, como un diseño muestral en el que no tenía que ir a aplicarle a todo el colegio la encuesta, sino que iba y lo aplicaba aleatoriamente, algunos cursos solamente. Ya, perfecto. Y después de eso, digitar todo solo en un Excel. Y bueno, después hacer los análisis de datos. Yo creo que ese fue el tener esos datos me abrió muchas puertas, porque en general tuve que relacionarme con un montón de instituciones también, no solamente colegios, sino que gente con la que se relacionaba la fundación, que igual me tuve que vincular, por ejemplo, con Senda. El Senda, no sé si cacháis, este programa que salió como el 2012 más o menos, Chile Previene la Escuela. Sí, pues. Ya, el cuestionario del Chile Previene la Escuela fue validado junto con mi tesis. De hecho, Calla. está basado en el mismo sistema, el Que Combinator. muchas y muchas de quienes asisten hoy probablemente contestaron ese cuestionario. El de Senda, Hay que probablemente. decirlo. Hay que decirlo. Probablemente contestaron un cuestionario que se validó junto a la tesis de Javito. Sí, de ¿Ya? hecho, una vez tuve un estudiante que le había contestado la encuesta que yo hice en mi tesis. Eh, Eso sí fue cuático. La dura. Sí, Qué loco. me decía que se acordaba porque el cuestionario le parecía muy entretenido, pero era demasiado largo. De más, Ya, pues, eran 24 hojas. de más, pues, de 480 estamos hablando de. Uf, no, qué horror. Sí, Ya. pero era Oye, bueno porque te preguntaba de todo. de más, ¿qué preguntaba ahí? El sistema interviene en 5 ámbitos, entonces habían como 5 ámbitos que intervenían, que era comunidad o ¿Ya? barrio, amigos, familia, consumo de droga y algunos aspectos como de comportamiento individual. O por ejemplo, me ¿Ya? gusta el comportamiento impulsivo, eh, toma de riesgo, autoestima, cosas de ese tipo. Ya. Oye, Entonces, y. Dale. no Eso sé, era de como lo. hecho, sí, pues eso ¿Ya? era. De hecho, ¿Ya? no sé por qué no saqué
no sé qué más estudios de eso, porque con una base de datos así tenéis como para escribir paper por muchos años. Sí, pero eso uno lo aprende con el tiempo, ¿no? Aprende Como después. cuánto podéis estrujarle a los datos. Sí, pues. Pero si ustedes tienen datos, acérquense al profesor Boris y escriban publicaciones. Sí, tengo que ponerme al día con mis publicaciones también. Aparte Sí. que uno como que, yo no sé si tú tenías esta sensación que tengo yo, pero que quienes nos aproximamos más desde el método, más como desde el método, como que queremos saber más, somos malos para estrujar los datos, porque como que nos respondemos las preguntas y dejamos las cosas ahí, como que se nos... Y vamos por la siguiente pregunta en vez de como publicar lo que encontramos. No sé Mm, si tenía esa sensación. sí, es verdad. Como que viste que hay algo y pasar a lo siguiente. Y de hecho tengo un artículo que estoy escribiendo ahora, que es sobre mi tesis de ahora el doctorado, ¿Ya? y tengo los resultados listos. Tengo el artículo armado, solamente que no lo he cerrado porque tengo que terminar de escribir la parte del marco teórico. Y eso es lo que a mí me da una lata infinita hasta el día de hoy. Es que es lo más apestoso del universo escribir el marco teórico. Mm. Sí, a todos nos pasa ya, al profe también le pasa que le da de escribir el marco teórico. A todos nos Oye, pasa. espérate. Y entre medio, sí, ya, tesis de pregrado, esta tesis que fue como la que te abre como la mirada también a la política pública y todo lo demás, y luego, y el doctorado. Mm. Entre medio, ¿qué hiciste entre medio con este vínculo con la metodología y todo? Eh, entre eso y el doctorado, ¿Mm? es que en realidad eh, estuve como un año sin estudiar, la verdad. ¿Ya? Porque salí el 2012, me titulé el 2012, ¿Ya? el 2013 estuve, entre comillas, sin hacer nada, pero ahí estuve también con un proyecto de investigación gigante que ahí, no sé, podemos contar cosas malas, ¿cierto? Sí, dale nomás. Hay ¿No? que contarlo todo. Sí, la Que, investigación tiene de dulce y a grasa. sí. No, que en ese proyecto aprendí, no sé si lo aprendí mucho, pero a esto de poner límites, ¿Ya? como que en algún punto lo aprendí. No creo que se me haya olvidado, solamente que, porque ahora me cuesta poner límites también, ¿Ya? Pero pero ya. antes era menos. Fue un ¿Ya? proyecto que era gigante, porque nos habíamos ganado una licitación que era como de 80 millones de pesos. ¿Ya? Cuento el monto porque la hice yo solo, básicamente. No me ¿Ya? contrataron ni siquiera un ayudante, ni siquiera un estudiante en práctica. Cha. En que teníamos que sistematizar toda la política y todos los programas de intervención de prevención social del delito en Chile desde el año 2000 hasta el 2010. ¿Ya? Entonces eso implicó revisión documental, tuve que hacer como 40 entrevistas, tuve que transcribirlas yo, tuve que analizarlas yo, tuve que hacer 4 focus group, o sea, todo coordinarlo, hacerlo, transcribirlo, analizarlo, escribir, es lo que derivó después un libro en el que por ¿Ya? supuesto hay como 10 autores y yo soy el último. ¿Y cómo se llama el libro por si alguien lo quiere escuchar? Es sistematización de buenas prácticas, creo, ¿Ya? en prevención social del delito, o Ya. buenas prácticas en prevención social del delito. Prevención social del delito. ¿Por qué social? ¿Qué tiene, como, cuál es lo que hay detrás de la prevención social del delito? No me acuerdo. Pero es intervención psicosocial. Es solamente que, eh, a ver, sí, es buenas prácticas en prevención social del delito. Así se llama el compendio de buenas prácticas. Compendio de buenas prácticas, la prevención social del delito. Sí, está en la página del Ministerio del Interior. No, porque ahí ¿Ya? lo que hicimos fue ver qué programas trabajaban desde el punto de vista psicosocial ¿Ya? como parte de iniciativas del gobierno para prevenir el delito, obviamente. Entonces los agrupamos en distintos programas. De hecho, uno de ellos tiene que ver con el programa 24 horas, no sé si les suena. El programa 24 horas de Carabineros, el que se llama ahora Vida Nueva. Que No. ese programa es el programa que está articulado con Sename para poder entrar a trabajar con los niños que están en Sename por vulneración de derechos.
Ya, perfecto, por medidas proteccionales en el fondo. Sí, medidas de protección. Y Ya, también, si son mayores de edad, obviamente entran a los tribunales para ir a justicia juvenil. ya, perfecto. También vemos todos estos programas del ámbito escolar, como por ejemplo los programas After School, las escuelas preventivas de fútbol, los programas de reescolarización. Ya, que en el fondo son todas estrategias desde el punto de vista social en la prevención del delito, que como que tenían esta lógica más del uso del tiempo. Sí, po, pero del gobierno, Ya, que venían ya. del gobierno. Pero estos son como programas que venían de Bachelet 1, De de Rey Lagos, Bachelet, de Lagos, Bachelet y Piñera. y Piñera 1, el nacimiento del mal. Sí, Ya, perfecto. así. Oye, ya. Y después te metiste al doctorado. Alguien te pilló padeando y te metieron a un doctorado. Sí, pues porque ahí, a raíz de ese proyecto, ¿Ya? tomé muchas malas decisiones, como por ejemplo no saber negociar mis tiempos personales, dormir poco, comer ¿Ya? súper mal, cosas de ese tipo. Entonces ya cuando terminó el proyecto, como que reventé y dije, ¿sabéis qué? Me gusta la investigación, me gusta lo que hago, pero este no es el lugar. Trabajé ahí durante 3 años. Este no es el lugar donde ¿Ya? quiero hacerlo porque ya ha cambiado mucho y ya siento que aprendí todo lo que tenía que aprender. Aparte que lo pasé mal el último tiempo, así que no quiero más. Entonces renuncié y me fui a trabajar al USACH. Y me fui a trabajar al ¿Ya? USACH, ahí Ajá. me ofrecieron la opción de trabajar y hacer un doctorado a la vez. O sea, restándome ¿Ya? horas de la pega para ir a hacer el doctorado. Y ahí el que encontré ¿Ya? fue el de la Católica Valparaíso, porque igual ya conocía a la Vero. Ya conocía a la Vero antes. Perfecto. Entonces, hablé con ella, le pregunté, me dijo que estaban con el tema este de las postulaciones, postulé y quedé. Y ahí fue ¿Ya? cuando me metí en otro cacho más. El doctorado en psicología. El doctorado en psicología. Ya, pero espérate. Igual ahí como que en el doctorado tu tema de investigación como que pasáis de la prevención del delito a otras cosas, como que tu tema de investigación igual gira un poco, ¿no? No gira tanto. De hecho, una de las cosas que me gusta de mi tesis es que logro juntar dos ámbitos en los que me he desempeñado que a mí me gustaron mucho. Uno que tiene que ver con el lado de la psicología educacional, ¿Ya? que ahí lo he tirado más por el lado de la convivencia escolar, más o menos, no tanto, pero más por el lado del bienestar escolar. Porque ¿Ya? acuérdate que yo trabajo desde la línea del bienestar. Sí, po. Y por otro lado, todo lo de prevención del delito, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de infancia, porque yo mi tesis la hice en Sename. Ya, ¿y cómo juntáis esas cosas? Primero, pausa. Javier tiene otro, o tenéis otro libro sobre bienestar, pues tenía otro capítulo de libro sobre bienestar, ¿o no? Ah, ese sí es sobre bienestar en la infancia en Chile, sí. Bienestar Bienestar, subjetivo. bienestar. ¿Y ahí Mm, cómo se llama el libro? no me acuerdo. A ver, ¿Cómo no te acordáis los libros que escribí, hombre? que no me acuerdo, porque no son libros, yo los veo como colaboración, Compilados de artículos, pero compilado. son libros de muchos autores. Ya, pero es el Mm, que tiene el pajarito en la tapa, ¿o no? Es uno celeste. No, el del pajarito en la tapa es solo un capítulo del libro. Ya, ¿y ese cómo se llama el del pajarito en la tapa? Eh, Bienestar en los chilenos, creo. Bienestar en los chilenos, ya, ok, Sí, ya. el bienestar de los chilenos. El Y el bienestar de los otro, chilenos. ¿Y el sí, otro? y el otro es que afecta el bienestar subjetivo y la calidad de vida de los niños y niñas chilenos. ¿Qué afecta el bienestar subjetivo de niños y niñas? Ya, después te van a pedir en el chat que vaya ahí poniendo todas esas cosas. Sí, ahí lo voy a poner si no se me olvida. Ya, ponlo al tiro. Oye, y mientras estáis escribiendo, yo formulo mi pregunta nuevamente, porque de alguna manera como que empezáis trabajando en escuela, de alguna manera como que las mareas de la vida te van tirando a lo psicosocial, a la prevención del delito, trabajáis con el bienestar y vuelves a situarte desde lo educacional de alguna manera y reconciliáis esto de lo psicosocial junto con lo educacional. ¿Y Mm. cómo armonizáis, cómo rearmonizáis esto de nuevo? Siempre he creído de que algo que también hemos discutido.
que la investigación tiene mucho que ver con la historia personal de uno, además de los intereses que tiene uno cuando quiere investigar. O sea, no es casualidad en lo que uno se está metiendo cuando investiga. Ha sido tema en los tecitos. Sí, me imagino porque hay harta catarsis en ese tema. Hay harto que decir. Entonces, de alguna forma, uno como que pone mucho de la historia personal dentro de la investigación, de lo que uno está haciendo. Y eso es lo entretenido, eso es lo rico de hacer investigación, porque como que vas entendiendo ciertas cosas, pero no solamente se trata de ir entendiendo, sino también de ir desarrollando temas y que vais poniendo también toda tu historia personal sobre ello. Yo siempre he dicho de que cuando hablo de este tema, a mí siempre me interesó trabajar el tema de la deserción escolar. La deserción y más que nada el rezago escolar, que es el concepto que estoy trabajando ahora en mi tesis. Ya. Porque, bueno, es curioso porque dentro de mi generación yo soy el rezagado de mi generación del doctorado. Porque me he atrasado. Un poquito nomás. Un poquito. Sí. Pero también, más que nada, en mi familia también hubieron muchas dificultades en ese tema. En el de atrasarse, en el de tener no solamente dificultades desde el punto de vista de rendimiento, sino que también desde el punto de vista, más que nada, como de las redes de apoyo, de las expectativas que tenía mi familia al respecto. Entonces, algunos de mis hermanos se fueron quedando atrás en distintos aspectos del ámbito escolar y del ámbito también personal. Pero lo escolar era lo más visible. O sea, no solamente repitieron, sino que también seguían, pero se veían otro tipo de retrasos al respecto. Entonces a mí siempre me interesó trabajar el rezago escolar más que la deserción escolar por esa razón, por un punto de vista más personal, familiar. Oye, y retomando el tema, ¿qué tiene que ver el rezago entonces con lo psicosocial, la prevención del delito? ¿Cómo que haya encontrado en esa línea? Cuando uno empieza a hablar del rezago escolar y de la deserción escolar, siempre se toma, principalmente la deserción escolar, siempre se toma como un precursor o una antesala a muchos fenómenos de discriminación social. Ya. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, cuando se habla, si te fijas en las noticias, cuando hablan, por ejemplo, empiezan a contar la historia de algún... mira, y ahí es cuando uno encasilla cosas. Cuando, por ejemplo, de alguien que ha cometido hartos delitos, ¿cachai? O narcotraficante y cosas así, siempre hablan y dicen que no terminó la escuela, o llegó hasta tal curso, o tuvo tal dificultad en esto. Entonces, cuando empecé a analizar desde el punto de vista de la prevención del delito, siempre aparece la deserción escolar como un factor de riesgo de múltiples cosas. Y cuando uno habla del concepto este de factores de riesgo, yo siempre siempre me pregunto, bueno, pero ¿riesgo de qué? Que uno como que habla de factores de riesgo así como si uno supiera que está poniendo en riesgo en realidad. ¿Factor de riesgo de qué? Y ahí es donde me empecé a vincular más que nada con el lado del bienestar. Porque factores de riesgo de bienestar, por ejemplo, factores de riesgo de expectativas de vida, factores de riesgo de una mala calidad de vida, por ejemplo, que atentan contra ese tipo de fenómenos, ese tipo de construcción. Entonces, de hecho, cuando me empecé a validar esta encuesta de mi tesis de pregrado, este sistema trabajaba con 5 factores de riesgo. Y dentro de ellos estaba deserción escolar. Estaba consumo de drogas, delincuencia, violencia, deserción escolar y embarazo adolescente. Ya. Y me preguntaba, bueno, pero si empezamos a hablar de deserción escolar, ¿por qué uno no interviene antes? O sea, la deserción escolar no es como que, uy, un día se me ocurrió no venir y no vine más. Claro, pues se nos perdió un cabro chico. Se nos perdió. Claro. Sí. Y ya, no, debe estar metido en la droga o algo así. No, si la cuestión es que hay un montón de indicios que te dicen de que algo está pasando. Y aquí no hablemos de que la educación, acá yo no me estoy metiendo en la discusión de que
la educación es de calidad, de que estar en el colegio probablemente sea lo mejor que le puede pasar al cabro chico. En muchos casos sí, lo es. Y es el rol de la educación también ser parte de este sistema, de un sistema de protección. O sea, si nosotros consideramos dime si me estoy yendo muy para otro lado, pero Vos dale, vuélvete loco. si nosotros consideramos la Convención de los Derechos del Niño, ¿Ya? el hecho de que Chile se suscriba a eso y los países que se suscriban a eso es que el Estado, me carga hablar del Estado en estas circunstancias, pero el Estado tiene que ser garante de muchos de los derechos que tenemos nosotros. Uh-huh. Y el sistema escolar es parte de uno de esos garantes. Entonces, si tenéis el fenómeno de deserción escolar, está el fenómeno del rezago escolar, que es lo que está antes, es decir, no hemos estado haciendo los locos durante mucho tiempo para que alguien venga y para que un niño deserte del colegio. Y lo que es más cuático aún, dicen, el niño desertó del colegio. Él tomó la decisión de irse del colegio. Claro. Pero nosotros no lo atajamos en ningún momento. O sea, ¿cómo somos tan inútiles de que no nos dimos cuenta nunca de que algo estaba pasando? Entonces ahí es donde empiezan a jugar distintos factores que se relacionan con esto. Este modelo de deserción escolar que aborda los factores de riesgo, por ejemplo, intraescuela y extraescuela. Claro. Es interesante porque desde ese punto de vista también hace cargo a la escuela de lo que puede estar influyendo dentro de esta deserción escolar o este rezago escolar. Pero si vamos un paso más allá, también hay factores del sistema que te expulsan de la escuela. Es decir, Claro. el profesor que te está diciendo todo el rato, pero es que tú no vayas a poder aprender, si no vayas a poder llegar nunca a ser nadie. Bueno, ahí tú tenías harto que decir también al respecto. Pero estamos hablando de ti, no de mí. Déjame. Y sí, por supuesto. No, pero ahí yo creo que hay harto en común que No, hemos sí, discutido. hay mucho en común precisamente porque la lógica fundamental del diagnóstico escolar es que es un factor que Individualizar. busca retener, ¿cachai? Y es individualizante y genera más violencia aún hacia los individuos focalizados de los programas. Entonces, como que el etiquetamiento es la primera forma de violencia que tienen los programas de integración escolar, Sí. que son muy poco inclusivos. ¿Te cito? Sí, todos tienen que tomar. Sí, pues entonces lo que decía eso de estos factores que expulsan, pero también están los factores que jalan de la escuela. Ya, que te tiran, que te Te retienen. tiran. Sí. Ya. Aún así están hay niños y niñas que siguen en la escuela de distintas formas. Yo me acuerdo que para la tesis estábamos en uno de los focus group, conversaba con un joven y me decía que él trabajaba ya en Valparaíso, en el puerto. Entonces se Ya. levantaba a las 6 de la mañana, estaba hasta las 5 de la tarde trabajando, después se iba al liceo y después le iba a dar plata a la mamá de su hijo porque tenía que alimentarlo, porque estaba así. Entonces él decía que todos los días se planteaba dejar esa dinámica, salir del colegio y ponerse a trabajar solamente porque tenía a un hijo que mantener. Y le pregunté, bueno, ¿y por qué no lo hizo? ¿Qué es lo que Ya. lo hizo entonces quedarse en la escuela? Y siempre algo que me acuerdo mucho, y lo voy a decir la próxima semana en la tesis, que, que había un profesor nomás que creía en él. Solo un profesor dijo que hacía la diferencia y decía que valía la pena que él estuviera haciendo este esfuerzo. Y solamente por esa razón se queda. Qué brígido. Sí, pues. Qué brígido como el tema del vínculo con los profes. Que eso no Oye, me lo y imagino. ¿Ah? dale, perdón. No, que eso no me lo imagino en un montón de cuantos casos en los que los cabros se cambian de colegio cada rato, en los que por distintas razones se tienen que cambiar de casa, y lo que es más grave aún, es el rol garante, se supone, el Estado. Que estas figuras que tiene Sename, en donde rotan constantemente a los equipos psicosociales,
a los que intervienen con los niños también es súper violento, po. O sea, estáis Sí, po. provocando eso, Sí, po. De más que sí. estáis provocando mayor vulnerabilidad. Oye, y ya, ¿y el rezago básicamente en qué consiste? Para que le expliquemos a la escala. Es cualquier situación de desfase entre, y abro comillas, entre los hitos esperados para la edad de una persona y los logros que está alcanzando en ese momento. Es el rezago escolar. Entonces Ya, el rezago escolar, por eso hablo como los hitos esperados y no los logros académicos, para que no nos quedemos solamente con la idea de la repitencia, porque el repetir de curso es una de las tantas formas. Pero, por ejemplo, eh, hoy día estaba leyendo en las noticias y habían unos diputados que estaban proponiendo un proyecto de tesis, un proyecto de ley. de ley, Perdón, tranquilo, te estoy con entendemos, te entendemos, te la cuestión ahí. entendemos. Todo tranquilo, Sí. tranquilo. Unos diputados estaban con un proyecto de ley, querían lanzar un proyecto de ley en donde se evitara la deserción escolar producto del coronavirus este año. O sea, que nadie repitiera de curso este año. Ya, Entonces, una de las discusiones cuando uno se empieza a meter en el tema de rezago escolar y de repitencia, de la investigación en ese sentido, es que hay muchos países que efectivamente no existe la repetición de curso porque se oponen a ello porque tiene distintas consecuencias negativas para los niños. Ahora, el evitar la repitencia este año no implica que los estudiantes el próximo año no se vayan a sentir rezagados respecto a lo que deberían aprender. Si alguien, por ejemplo, está en octavo básico y aprendió un tercio, entre comillas, de lo que debería aprender, o, de ya, lo, o que el currículum oficial dice que debería pasar, o de los hitos que debería cumplir, el primero medio va a seguir teniendo la misma dificultad, pero le van a exigir más, le van a exigir como alguien de primero medio, no como alguien de octavo, porque ahí nuevamente está a quién le tiráis la pelota. Estáis tirando la pelota a los profesores que además tienen que nivelar a un estudiante que no aprendió lo que tenía que aprender en octavo. claro. ¿Y quién se lava las manos siempre? ¿Quién sale ileso? El Estado. El Estado. El Estado siempre sale limpio. Siempre sale limpio. Oye, ya, entonces ya sabemos qué es el rezago. Mira, nosotros tenemos algunas secciones en el tecito metodológico. Entonces viene una de las secciones que a mí me gusta, que es cuando el público hace preguntas. Y esta sección se llama Meter la cuchara. Así que les toca meter la cuchara, pues hagan preguntas a ustedes. Yo hice todas las preguntas principales para poder dejar este escenario listo. Ya. Así que a preguntar se ha dicho. Ahí Joaquín Pino dice que lo último que dijimos es perfecto para la entrega 3 de metodología de la investigación. Metodología cuantitativa. Ojo. Qué bueno. Preguntas. Fui o muy disperso o muy claro. Yo creo que Sí, no sé dónde la estamos. primera. Ahí está, la Belén Alejandra pregunta. ¿Cuál crees tú que sería una buena medida? Permiso, Belén, voy a leer tu pregunta. La Belén pregunta, Belén Alejandra, ¿cuál crees que sería una buena medida para este año escolar o no escolar? ¿Cómo? Explícame la pregunta. ¿Entendiste la pregunta? Me perdí. Belén, ¿puedes escribirla de nuevo? Quedé muy colgado con tu pregunta. Puedes Ya. tomarte el micrófono también si quieres, Belén. No, estoy con mi gata encima. Ya, pero puedes volver a escribir la pregunta. ¿Cuál crees que sería una buena medida? ¿Esto como repetir o no repetir?
hacer valer el año o no hacer valer. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Es que estoy muy incómoda, lo siento. Ya. Que ¿cuál sería una buena medida? Porque si bien este año, por ejemplo, mi primo va en primero medio y no ha podido estudiar casi nada. También con el tema de la pandemia, que no todos están como en óptimas condiciones para poder estudiar. Eh, Igual encuentro bacán que nadie repita este año, pero ¿qué se podría hacer en unas condiciones, no sé, como una medida para paliar esto? Como que lo pienso y no se me ocurre porque siento que el Estado nunca va a hacer nada. No. Ya. A ver, Javier. Difícil pregunta. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Que no tiene una sola respuesta, o sea, podríamos ponernos a pensar en un montón de cosas que se podrían hacer. Pero lo primero tiene que ver con el tema de los apoyos. O sea, acá tú tocaste un tema que es fundamental, de que no todos tienen las condiciones para poder hacer un semestre o un año más bien online. Eso es un punto de las condiciones. Lo segundo, que el currículum nacional y las escuelas tampoco están preparadas para hacer nada que sea online. O sea, este año ha sido completamente improvisado. Así que eso claramente va generando situaciones de rezago, porque en el fondo el sistema está pensado para que sea presencial. Incluso el sistema es como, no sé si es que está pensado, no sé si está pensado tan bien, porque ahí nos vamos más que nada, o sea, nos podemos ir tan atrás como a discusiones desde el tema curricular, a discusiones de que si es que ellos están viendo lo que tienen que ver, por ejemplo. Entonces, yo creo que tiene que ir, por un lado, por un análisis curricular para hacer una priorización de qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no, qué es lo que se puede hacer y lo que no. Obvio, o sea, desde un punto de vista práctico, nadie quiere repetir el curso, nadie quiere repetir el año porque saldría más tarde. O sea, si, ¿de quién es la culpa de que, aparte de los chinos, de quién es la culpa de que hayamos tenido coronavirus? De nadie, pues. No le eché la culpa a los chinos. Pero ¿qué los manda a comer murciélago crudo? Ya, deja a los chinos tranquilos. Bueno, pero ellos no nos van a solucionar el problema en realidad. No, pues. Pero ahí también hay algo interesante que dice César Coll, y si uno mira las reformas educativas en Chile, ninguna reforma curricular elimina contenido. Y eso es parte de lo que dice Jaime. Nunca se ha priorizado el contenido en términos curriculares. El primer experimento de priorización, como de foco en qué aprender, es lo que ha ocurrido producto del COVID de este año. Como ya, dejemos estos contenidos importantes. El tema es que, y aquí quiero meter un poco la cuchara, y no sé si te interrumpí, pero si te interrumpí me callo, ¿no? Ya. El tema es que, por ejemplo, no es solo las medidas que tomáis este año para prevenir el rezago, sino que en el fondo el Mineduc debería proyectar medidas para el 2021, 2022 y 2020 en adelante, ¿cachai? Precisamente para atender a la generación que tuvo clases en 2020 y que no pudo aprender todo lo que tenía que aprender. Y ahí me estoy colgando un poco de lo que dijo Javier antes, que se va a generar cierto rezago en términos de contenido que nadie se va a atender en el futuro. Por lo tanto, es el próximo año en que debería haber medidas igual de compensatorias que eso quería decir. Sí, como esto no es solamente lo que va a pasar el próximo año y lo que está pasando esto, sino que lo que viene más allá. Y no solamente el término, los rezagos que se vayan a producir en términos de contenido, sino que también en términos de la construcción de la identidad, de las relaciones sociales que estamos generando. O sea, si ir al colegio no solamente tiene una función de aprender contenido, tiene una función de también aprender a vivir en sociedad. Sí, pues. O sea, nosotros tenemos un primer año en psicología en la UCLA que nunca ha pisado la universidad, por ejemplo. Sí. No ha tenido sus semanas de inducción, no ha tenido los espacios como sociales, entre comillas, en que se han buscado medidas compensatorias, pero lo presencial también ha tenido esa limitación. Entonces hay un montón de pega para los años que vienen, no solo para este. Sí. Sí.
La Dani Retamales hace una pregunta. Dice, ¿qué prácticas o medidas podrían tomarse para disminuir el estigma y o segregación en las escuelas, como a nivel nacional? Como ¿qué podemos hacer como política pública? Tan buena la pregunta, ¿eh? Tan buena la pregunta, tan brígida. Sí, tan para discutir Dale, harto. dale. La segregación y hay un montón en la escuela, de todos puntos de vista. Toda esta parte de la inclusión y la integración te la voy a dejar a ti. No, o sea, Dijo me tengo que, incluso. ¿Está? sí, y lo voy a decir de nuevo. O sea, voy a hablar de inclusión, pero lo que tenga que ver con eso como que no lo voy a abordar mucho, pero Ya, dale nomás. hay, no sé, desde mi ámbito, yo creo que la educación intercultural es súper importante, por un lado. No estamos acostumbrados, el sistema educativo que tenemos hoy día está orientado solamente principalmente a normalizar. O sea, el currículum oficial, la prueba de selección universitaria, el CIMSE y todos estos dispositivos que existen a nivel de educación siempre están orientados a que haya un solo tipo de sujeto, o un mismo tipo de sujeto, que tenga los mismos conocimientos, que se comporte de la misma manera, que actúe igual, que responda de la misma forma. O sea, sí, de hecho, por eso están pensados también los colegios y la distribución de los colegios. ¿Sí? No es casual de que en un colegio de una misma zona, como que las expectativas a futuro las expectativas de vida y de futuro sean muy similares entre sí, que son muy distintas a los que tienen al otro lado de la ciudad, por ejemplo, o por un nivel socioeconómico totalmente distinto. Entonces, eh, siempre se está acostumbrado a eso y no estamos acostumbrados en realidad a vivir la diferencia a pesar de que la vemos y la vivimos siempre. La escuela siempre tiene este rol normalizador. Entonces, siempre tendemos como a estigmatizar y a segregar a quienes son diferentes, entonces no vivimos con ella, ¿no? Como que no aprendemos a convivir con la diferencia. Entonces, lo primero yo creo que es la educación intercultural es uno de los grandes aspectos. De hecho, estamos trabajando en un artículo, no sé si puedo hablar de eso, pero Dale. ¿sí? Dámelo. No, si no es por el artículo, sino es más bien por el tema de la conversación de ahora, en el que Pero estamos dale. viendo cómo son los niveles de bienestar según los estudiantes de pueblos originarios. Heavy metal. Qué heavy debe ser ese. Está entretenido porque, o sea, nos da un resultado que es esperable y otro que lo esperable es de que Me los estabas estudiantes. escuchando que parece que estaba muteado. ¿Ah? Sí, te estoy escuchando. Marcelo. Qué raro, que justo se me desactivó. Bueno, no importa. Ya sí, no hay problema. También vuelvo porque voy a ir a buscar algo a la cocina. Marcelo. Ya. Ah, Ya. ¿qué? ¿Ya? ¿Qué pasó? Volvamos a los hallazgos de tu... Ya. No, que Ya, el resultado esperable es decir de que los estudiantes que no pertenecen a ningún pueblo originario tienen mayores niveles de bienestar que los que sí pertenecen a algún pueblo. ya, Ese es como el nivel, o sea, como el resultado esperable. El ya. tema es que después los agrupamos según el tipo de pueblo originario, mapuche, aymara, y después habían otros pueblos originarios más, pero como eran tan poquitos, los agrupamos como en otros pueblos originarios. Ya, Entonces los mapuches tienen niveles de bienestar que en realidad son más altos que los de la población general, que no pertenecen a ningún pueblo originario. ya. Y los aymaras tienen bienestar que es inferior a los mapuches e inferior a los que no No, pertenecen a pueblo originario, y ya. los otros están como en una nebulosa aparte. Entonces Que, nos preguntábamos qué es lo que pasa con eso, pues porque en el fondo es importante también ir considerando el territorio, ir considerando la cultura. Una de las cosas que conversamos era de que tú puedes encontrar algún referente mapuche casi a cualquier ciudad urbana a la que vayas acá en Chile, pero no así si fuera Aymara, por ejemplo, no así si fuera mm, atacameño.
Ocoya. Entonces, ese es un punto que es importante porque hay también una mayor apropiación cultural desde ese punto de vista. Pero en la escuela, en específico, no sé qué tanto, o sea, yo sé que, al menos dentro de las cosas que hemos leído, yo sé que hay mayor aceptación del pueblo mapuche dentro de otras escuelas, pero no sé si hay tanta conciencia de otro tipo de pueblo originario dentro de la escuela. Oye, qué brígido. Y esa investigación es cuantitativa, ¿no? Es cuantitativo, sí. Mira, lo cuantitativo cuestionando el status quo otra vez. Pero eso Sí, pasa porque en el fondo, sí. y de hecho, el agrupar a los otros pueblos originarios dentro de una categoría de otros pueblos originarios también está invisibilizando diferencias que pueden encontrarse ahí. Entonces, cada decisión metodológica que uno toma eh, tiene efectos en la segregación, tiene efectos en esto. Entonces, en el fondo, como retomando la pregunta que decía la compañera, ¿qué prácticas o medidas podrían tomarse para disminuir la segregación? O sea, de partida es poder reconocer la diferencia y vivir con la diferencia, porque siempre nos burlamos de eso, es cosa de ver, estar en Instagram un día, empieza a ver que la mayor cantidad de los videos y de los memes que uno le da like y, y se ríe de ellos es riéndose de la diferencia, riéndose del error, por ejemplo. Acá no estoy diciendo que nos pongamos grave y que no nos riamos de nada más, pero la cosa es aprender a distinguir esa diferencia y aceptarla, convivir con ella. Y también aprender a ser críticos con los dispositivos que pretenden que seamos todos iguales, que pretenden normalizar a la persona, al sujeto. O sea, eso, y podríamos estar un harto rato hablando Sí, se sobre tiró qué la cosas avanza podría pregunta, hacer. Dani, como que sea un conversatorio en sí mismo. Pero también yo voy a como montar mi caballito de batalla y tiene que ver con, si uno mira la política educativa en Chile, una política normalizadora, ya lo dijo Javier. Entonces lo que ocurre también es que como lógica normalizadora, lo que hace es que todo aquello que caiga como diferencia debe ser tratado, como sea. Entonces se generan programas compensatorios a la escuela y focalizan, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si lo saben, no sé si existe todavía, pero hubo un tiempo que existió el programa intercultural bilingüe en Chile. Entonces, Todavía existe. todavía existe, ya. Para las escuelas donde hubiere estudiantes de ascendencia indígena en Chile, recibían material para sostener su cultura. Entonces, por ejemplo, recibían juegos en su lengua originaria. Y a mí me tocó hace calete tiempo atrás, hace mucho tiempo atrás, esto es 2008, más o menos. Sí, me tocó ir a Toconao, en San Pedro de Atacama, una escuela pública, y tenían el programa intercultural bilingüe, po. Y el director me dice, a mí no me sirve el programa intercultural bilingüe, porque ninguno de mis estudiantes que estudian en esta escuela con ascendencia indígena habla aymara, ni ninguno de mis profes está capacitado para utilizar el material. Entonces tengo una bodega llena de material que cuesta muchos millones de pesos y que no puedo usar porque no tengo gente que sepa usarlo. Y no es un problema mío, es un problema que la política pública solo otorga material, no otorga capacitación, Mm. por ejemplo. Entonces lo que ocurre fundamentalmente es como que esto de que la política pública se focalice genera diferencia al tiro. Y la diferencia se tiene que tratar. Entonces lo que es distinto tiene que ser resuelto. Y eso es algo que tiene que cambiar de la base de la política pública. El hecho de que tenemos que tratar lo distinto. Tenemos que como que la diferencia resalta como una astilla, entonces tenemos que pasar lija y que quede todo parejito. Mm. Y en realidad la diferencia es lo que le da como textura a la vida. Entonces, A sabor. le da sabor. Sí, pues, sí, po, exacto. Y si no Oye, se puede lijar, se excluye. exacto, se excluye y cae como... Todo lo que se cae de la escuela es lo que termina finalmente como en los sistemas penitenciarios, po. Mm. ¿Sí? De hecho, la escuela es súper importante, no solo en términos de como este lugar esa es una tensión de la escuela. Yo no sé si Javito está de acuerdo conmigo.
que en el fondo la escuela tiene este rol de normalización y de violencia simbólica y todo lo demás, pero es al mismo tiempo un espacio de garantía de derecho. ¿Cachai? Mm. Entonces, al mismo tiempo, está en estos dos lugares cuando estáis en la escuela. Sí, po. Sebastián Ramos nos tira, ¿estáis de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo porque la escuela es un espacio de derechos. O sea, tenemos derecho a la educación, pero aún así también tenemos derecho a que seamos bien tratados. Sí, pues. Es que Entonces, ese es el muchas, tema. Dale, perdón. sí, no sé, ese es el tema, porque la escuela tiene este rol normalizador, este rol de convertirnos en ciudadanos. O sea, en el fondo es como pasar, la escuela como que la llegan a entender como pasarnos a este molde y que tenemos que salir casi todos iguales o lo más parecidos posible. Claro. Pero en el fondo ese no es el rol de la escuela. El rol es que nosotros aprendamos las competencias mínimas para vivir en sociedad. Las competencias mínimas. No que nos forme completamente. Y ahí es donde también está el rol de nosotros como psicólogos. Bueno, todo nuestro rol en realidad como cientistas sociales en general. Claro. Como el aporte desde ahí. Sí. Oye, el Sebastián Ramos hace una pregunta que yo creo que va a ir siendo la última pregunta. Si alguien se entusiasma, si quieren preguntar algo, háganlo ahora, callen para siempre, porque estamos en la hora. Pero igual, háganlo. Sebastián Ramos pregunta. Y esto de la exclusión, yo creo, como lo que venimos hablando, la respuesta a la pregunta de la Dani. ¿Y eso se tiene que trabajar más desde lo institucional de la escuela o lo cultural social? Que, Tan cuático la pregunta, ¿eh? Tan cuático, sí, gobiernense. Ya, dale. es tan cuático, sí. No se pueden separar las dos cosas. Uno al trabajar con lo escolar, tú tenés que trabajar con lo social. Y viceversa. Entonces, si uno quiere ejercer, uno quiere lograr un cambio social, el cambio social tiene que partir desde la educación de los ciudadanos. Y desde la institución escolar sí vamos a partir desde más abajo, porque ahí es donde podemos llegar en general a toda la ciudadanía, a todos nosotros. Entonces, es un trabajo que tiene que hacerse en paralelo en ambas cosas. De hecho, la escuela es cultural y la escuela es social. Sí, pues la escuela, mucha gente como espacio de reproducción, también es un espacio de cambio, de construcción social. Entonces, nos debatimos parte de las tensiones de la escuela, pues si la escuela es un espacio en tensión. Sí. Pero es Oye, complejo eso que decías tú, pues, de que lo que no cae, lo que se desparrama de la escuela es lo que va cayendo en los sistemas penitenciarios, y ahí me ponía a pensar, pues lo que cae también en el Sename. claro. Cuando la Sí, pues. escuela te dice esto, así como hablan de los niños pie, también hablan de los niños Sename. Sí, pues, los niños en y todo, de hecho, como que lo que se cae en la escuela, la red de contención, es la educación de jóvenes y adultos, la EPJA, ¿cierto? Claro. Y lo que se cae de la EPJA, o no lo ataja la EPJA, es lo que termina en los sistemas de justicia. Ahí el profe Valdenegro es el que indaga alto en el tema de la alterinfancia, como esta infancia, los niños monstruos, le dice. Es bien potente ese discurso también, pero se construye en alguna parte, ¿cachai? No es como que un niño nazca monstruo, sino que hay una serie de sistemas que fallan para que termine así. Entonces, no. Y uno de esos factores entonces está en cómo la escuela busca retener. Así que es parte de lo que hemos aprendido hoy conversando con Javier. ¿Alguien tiene alguna pregunta más antes de cerrar el espacio? Ya, vamos a ir a la sección final del tecito metodológico, que es una que mientras yo voy agradeciendo y cerrando, es una de mis secciones favoritas y se llama Endulzando el tecito. Entonces es cuando ustedes pueden dejar sus mensajes de agradecimiento a Javier por entregarnos de su tiempo, abrirnos una ventanita a su casa también, porque además este cabro, insisto, y defiende su tesis doctoral el próximo lunes. Entonces debería estar armando su presentación, pero aquí está compartiendo su experiencia y sabiduría con nosotros. Así que desde ahora ya, endulzando el tecito,
Y yo, nada, te agradezco mucho. Yo voy a endulzar mi tecito desde aquí, gráficamente. Este es mi apoyo gráfico. Para ti. Gracias. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo. Vamos a estar la próxima semana haciéndole barra a Javier por estar aquí y todo. Es el lunes, el próximo lunes. Nos queda una semana para eso. Una Gracias. semana. Eso. Así que nada, Gracias. yo voy a detener la grabación y nos quedamos conversando y cerrando, igual que los programas de los 90 cuando apagaban la luz. Gracias, Javier, y gracias a todos por estar otra vez Gracias por la invitación. los tecitos. Oye, la próxima semana en los tecitos metodológicos va a estar nuestra querida Cecilia de la Cerda, que va a estar hablando de sus investigaciones. Lo crean o no, la profe Ceci tiene el manso historial investigativo. Así que eso va a pasar el próximo lunes en Tecitos Metodológicos 7. Ahora sí dejo de grabar. Nos vemos el próximo lunes.